Me llamaron vieja tonta. Me dijeron en voz baja y a la vez como un golpe que retumbó en toda la casa. Lo recuerdo clavado en la memoria. El tono afilado de su voz, la sonrisa que no iba con los ojos, la forma en que dejaron la puerta entreabierta como si pudiera irme sola a buscármela. Fue una frase que pretendía barrerme de la escena, reducirme a una palabra y un gesto: vieja, tonta, estorbo. Y sin embargo, así empezó algo que cambiaría mi vida. Me llamo Elena, tengo 65 años. La noche que perdí la casa entendí, con una claridad que todavía me duele al recordar, que los hogares no son solo muros y muebles, son memoria, olor a café, el sonido de platos que recorren 40 años de matrimonio. Era madrugada cuando el humo me arrancó del sueño. No hubo tiempo para pensar en nada que no fuera a bajar. El olor a plástico quemado, una mezcla dulce y pegajosa que no se olvida, la lengua del fuego reflectando en las paredes, el calor que empuja la piel como una mano invisible, esas sensaciones se instalaron en mí y me volvieron persona mínima y urgente. Salí con una bolsa de lona, la que siempre usaba para el mercado. Dentro una chaqueta, un álbum con las fotos de bodas y cumpleaños, el cartón con viejas tarjetas de visita que guardaba sin sentido práctico y acaso por eso con tanto valor afectivo. Vi mis manos negras de hollín en el reflejo de una ventana, me limpié con lo primero que pude y me fui. Los vecinos gritando, el sonido seco de los cristales partiéndose, el equipo de bomberos moviéndose como hormigas disciplinadas. El ruido se mezclaba con una calma extraña dentro de mí, esa clase de serenidad que llega cuando ya no hay nada que retener. Fui a la casa de mi hijo. Esperaba, ingenua, encontrar la casa abierta, la taza de café humeante, un «Mamá, ¿qué te pasó?», que me abrazara el miedo. Encontré silencio y luego puertas que se abrieron con prisa, miradas que midieron mi ropa chamuscada y mi bolso mal cerrado con desprecio. Rodrigo me miró con una pena que no fue compasiva sino más bien incómoda. «Mamá, esto es una complicación», dijo. Lucia, su mujer, clavó la mirada como se clava un alfiler y añadió sin culpa: «No podemos tener la casa llena de recuerdos que ya no sirven, no ahora». Sus palabras me atravesaron porque venían con un disfraz de sentido común, gimes de bondad que, si las desnudas, eran maniobras de distancia. Me pidieron que me fuera. No con violencia, sino con una orden de teatro, como quien mueve una ficha fuera de un tablero para que el juego continúe. «Por ahora, puedes quedarte en un hotel», sugirió Rodrigo, como si proponerse a pagar una habitación fuese una caridad que saldaba de antemano cualquier obligación. Me apoyé en una silla vieja, sentí mi cuerpo entero vibrar de vergüenza y rabia. Hice lo que cualquier persona que no tiene otra alternativa haría. Empaqué lo que pude, acepté el gesto que me ofrecían y salí sin mirar atrás. En la noche, en un cuarto de hotel con moqueta que olía a desinfectante, abrí el álbum y vi mis manos temblar sobre las fotos, ahora bordeadas de ceniza. ¿Cómo explicar el vacío que deja ver las esquinas negras de una boda que creías indestructible? La noche en el hotel fue larga. Allí, entre el zumbido de los ventiladores y el televisor con noticias de incendios en otro continente, me permití escuchar el eco de aquella frase: «vieja tonta». No la pronunciaron con la intención de hacer daño profundo. Quizá creyeron que era una verdad práctica, una constatación administrativa. Pero el efecto fue una humillación. Me fulminó la sensación de que la edad, que había sido a lo largo de mi vida un signo de experiencia, ahora era una etiqueta que justificaba sacarme del mapa. No voy a describir la escena como si fuera una película de catástrofes para hacerla más dramática. Lo que pasó fue simple y mortalmente humano. Me quedé sin casa, y algunos de los que se suponían me cuidaran me señalaron la puerta. Y frente a la sensación de estar despojada, me tocó decidir. Esa decisión no fue instantánea.
Pasé horas mirando el cartón con tarjetas, repasando nombres escritos con caligrafías que parecían épocas distintas de mi vida. Entre ellas, una tarjeta doblada al borde del cajón. En la esquina, el nombre Miguel. 65 años me enseñaron a no dejarme guiar por la nostalgia, pero el fuego y la expulsión me devolvieron a un lugar donde la nostalgia no era un lujo, sino una brújula. Recordé su risa, la manera en que apreciaba los detalles pequeños, un café demasiado caliente, una canción en la radio, cómo nos escapábamos los fines de semana en un auto que hoy sería una reliquia. Recordé la promesa tímida de tantos años atrás que nunca se concretó porque la vida nos arrastró por caminos distintos. Lo recordé a las 3 de la mañana, sola en la habitación, con la chaqueta todavía oliendo a humo y la cara hinchada por el llanto. Llamé. Hice una llamada que pensé que era un acto egoísta. ¿Qué podía esperar una mujer que no ha visto a su primer amor en casi 5 décadas? Esperaba en el fondo una voz distante, un «Lo siento, Elena, no puedo». No imaginé lo que escuché. Primero, silencio, y luego su voz, que al principio tardó unos segundos en encontrarse conmigo, como si también buscara su pasado en un cajón, hasta que su nombre salió claro, aquel nombre que todavía tenía la textura de los veranos cuando éramos jóvenes. «Elena», dijo él, «¿eres tú?». Mi voz se quebró en el sí. Le conté, en ráfagas, lo esencial, el fuego, la bolsa, la indiferencia de quienes esperaba me recibieran. No dramaticé demasiado, la verdad, fuerza suficiente. Su respiración cambió del otro lado de la línea, un silencio que parecía decir, tengo algo que pensar, y enseguida, hacia el otro extremo, una certeza. Voy, me dijo. No preguntó por lugares ni horarios, no me calculó la distancia, no contó los minutos. Solo dijo, voy, como si fuera algo que podía y debía hacer. Esa mínima palabra tuvo, en la penumbra de la habitación de hotel, una potencia que me devolvió la dignidad. Alguien respondía sin medir el costo, sin etiquetarme, sin preguntarme por qué me encontraba allí. Era la primera respuesta que sentí verdaderamente humana desde que el fuego me había dejado sin techo. Mientras esperaba, recordé nuestros años jóvenes con la nitidez de quien revuelve un antiguo álbum. No eran escenas de película, sino instantes que se pegan a la piel. La primera vez que me trajo flores de un jardín municipal, la manera en que discutimos sobre canciones de la radio, cómo él me enseñó a reparar pequeñas cosas del auto que entonces convertía en nuestras aventuras. Miguel no era un héroe de novela, era el joven que me enseñó a subir al mundo con las manos manchadas de aceite, pero con orgullo. Pensé en su mirada, en sus manos grandes, en la seriedad con la que guardaba sus promesas. Pensé también en la distancia que la vida había impuesto entre nosotros, trabajo, matrimonios, hijos, esa madeja que separa sin querernos lastimar. Nunca supimos si la distancia era castigo o resultado de la prudencia adulta. Esa espera me hizo enfrentar las contradicciones. Mitad de mí quería que llegara para no sentirme tan sola. La otra mitad se resistía a depender de un hombre que en su momento había sido amor, pero también un capítulo cerrado. ¿Quién se reconoce en la necesidad? ¿Quién no hace cuentas de orgullo y peligro? La decisión fue menos romántica que una necesidad de no dormirme con el corazón en alarma. Entonces, cuando el ascensor tintineó y mis ojos se clavaron en la puerta del hotel, supe que no iba a volver a ser pasiva. Había llamado, había pedido ayuda y ahora esperaba su gesto. Ese gesto ya era una sentencia para mis miedos. Alguien venía a reconocer mi valor. Miguel llegó con la luz del amanecer recortándole el perfil. No voy a describirlo como si el tiempo no le hubiera puesto arrugas. Al contrario, estaba más viejo, con las canas que el sol había ido tiñendo de plata. Pero había algo en su porte que era exactamente la misma certeza que recordaba. Llevaba un abrigo sencillo, el tipo de prenda que no busca anunciar nada. En su mano un ramo de flores que debía haber comprado en la estación de servicio, una elección práctica y humilde.
y una sonrisa que no pretendía restituir el pasado con palabras grandilocuentes, sino con presencia. Se acercó y no dijo gran cosa. Me tomó las manos con una delicadeza que me devolvió al instante de mi juventud, y sin embargo su abrazo no era un retroceso, era un punto firme en el presente. «No te voy a dejar sola», murmuró, «ven conmigo». En ese momento muchas cosas se disolvieron, la sensación de ser desechable, la vergüenza que me ofrecieron como excusa para apartarme, la idea de que a esta edad ya no hay lugar para el riesgo. No era una novela de rescate ni una escena de película. Era un hombre que cruzó la ciudad y llegó a una puerta de hotel a buscar a una mujer que la sociedad había intentado invisibilizar. Ese gesto tiene una enorme sencillez que, precisamente por ello, es heroicidad. Subimos a su auto y mientras él conducía, miré por la ventana y observé la ciudad despertando. Las calles todavía olían a madrugada y a pan recién horneado. Miguel hablaba poco, en los silencios hablábamos los dos. Recordamos nombres de personas que ya no estaban, anécdotas triviales que ahora parecían tesoros. Era extraño y reconfortante. Hablábamos como dos que habían vivido mucho y entendían que las heridas no se curan con palabras, pero que la compañía es medicina. Llegamos a su casa, una casa que no pretendía ser un museo, sino un refugio. Un lugar con plantas, con un gato que se acercó con desconfianza noble, con una cocina que olía a una sopa que aún hervía en la olla cuando abrimos la puerta. No había piedad ni lástima en esa cocina, había preparación. Teresa, su mujer de años atrás, no estaba. Miguel había quedado viudo hacía algún tiempo, y eso había sido otra de las razones por las que en un momento nuestras vidas tomaron distintos rumbos. Algún día contaré voz por voz lo que significó ser viuda joven y volver a ser viuda a los 60. Por ahora, diré solo que su casa tenía un orden que parecía decir, aquí te cuidarán con respeto. Me instaló en una habitación sencilla con sábanas limpias y una sensación de pulcritud que no era aséptica, era humana. Me ofreció café, una bata y, lo que más me importaba, la sensación de que no estaba compuesta por lo que no tenía, sino por lo que podía dar. Esa noche dormí sin el zumbido de la quele y dormí como si mis ojos encontraran por fin el amparo que les correspondía. Pero la llegada de Miguel no borró el resto de la historia. Cuando se corrió la voz, que en pueblos y ciudades parece viajar más rápido que la verdad, Rodrigo y Luía volvieron. No fue un golpe teatral, fue una presencia que venía con preguntas y con una etiqueta nueva, interés. Su atención era distinta a la que habían tenido la noche que me expulsaron. Ahora el gesto venía envuelto en cálculos y en deseos de saber hasta dónde podían recuperar algo que les parecía práctico de retomar. Eso dejó claro el núcleo del conflicto, la diferencia entre quien ama y quien calcula. Antes de que hablaran con claridad, hubo llamadas, mensajes que llegaban con un tono que intentaba ser conciliador, pero que en su base tenía la misma voluntad de control. «Mamá, qué bueno que estés bien», escribía Rodrigo por la mañana, en una frase que sabía a cochinada, un intento de limpiar la memoria con palabras neutras. Luía, por su parte, actuó con educación nerviosa, sonríe como quien practica un papel. En su mirada, sin embargo, noté algo clínico, miraba todo como quien evalúa un activo. Antes de que hablaran con claridad, hubo llamadas, mensajes que llegaban con un tono que intentaba ser conciliador, pero que en su base tenía la misma voluntad de control. «Mamá, qué bueno que estés bien», escribía Rodrigo por la mañana, en una frase que sabía a cochinada, un intento de limpiar la memoria con palabras neutras. Luía, por su parte, actuó con educación nerviosa, sonríe como quien practica un papel. En su mirada, sin embargo, noté algo clínico, miraba todo como quien evalúa un activo. No diré que eso la definía por completo, porque nadie es un solo rasgo, pero fue suficiente para que Miguel, al oírla en una conversación tensa, frunciera el ceño. No le pertenecían a él mis razones ni mis dolores, pero tuvo una reacción que me sorprendió, la defensa. No fue un arrebato, fue una firmeza mesurada. En la sala, frente a Rodrigo y Lucía, pronunció palabras que no pretendían humillar, sino poner límites. «Elena no es un estorbo», dijo.
Nadie tiene derecho a decidir dónde puede vivir o no una persona por su edad. Si alguien piensa que es mejor que vaya a un asilo o que desaparezca, eso no es compasión, es abandono. No fue el castigo que algunos esperan en historias de venganzas, fue un acto de justicia mínima, nombrar la humillación y negarse a celebrarla. Eso bastó para que la conversación, que venía con maniobras finas, se quedara sin aire. Rodrigo, que en su día había sido mi niño y que hoy es un hombre con cuentas y compromisos, vaciló. No sé si sintió culpa de verdad o un pánico pragmático a ser visto como el hijo que dejó a su madre en la calle. Lo cierto es que la presencia de Miguel puso en evidencia la diferencia entre la frialdad calculadora y la solidaridad que no espera nada a cambio. Esa noche me acosté sintiendo que, por primera vez desde el incendio, las cosas podían reacomodarse. No dije nunca que el camino sería fácil. Había preguntas que no habían sido respondidas. ¿Qué haría con los papeles, con las fotos dañadas, con los gestos de tantos años? ¿Cómo sería volver a confiar? Pero la vida, pensé, había dado una respuesta que no era una venganza, sino un gesto de humanidad. Alguien vino. Y sin embargo, este no es el final de la historia. No se cierra aquí la herida, ni termina el aprendizaje. La llegada de Miguel fue un punto de inflexión, una puerta abierta. Todavía había que caminar hacia el interior de esa puerta. Había deudas emocionales que no se pagaban con abrazos, relaciones que necesitaban conversaciones honestas, actitudes que necesitaban límites claros. La lucha por recuperar dignidad no es una escena de rescate, es un proceso donde cada paso tiene su propio peso. Pero hay algo que quiero dejar claro en este instante, antes de seguir. Llamarme vieja tonta fue un intento de reducirme a lo que otros podían soportar. La vida respondió no con una venganza espectacular, sino con la evidencia de que todavía podía elegir. Elegir a quién abrir la puerta, elegir a quién aceptar cuando llega con respeto, elegir que mi valor no estaba en las paredes que perdí, sino en la forma en que me levantaba. No es una moraleja cómoda, es el inicio de un camino que todavía no termina. En la mañana siguiente, mientras preparábamos café en la cocina de Miguel, escuché a lo lejos el mensaje de un vecino que traía unas cajas con ropa. Dona Cecilia había organizado una colecta discreta. Seu Antonio había mandado su radio viejo con canciones que sabían a tiempo mejor pasado. Eran gestos sencillos, sin rótulos ni titulares, que me recordaron que la verdadera respuesta de la vida no siempre viene con dramatismo. A veces llega en manos que dejan una manta en la puerta, en voces que preguntan si necesito algo, en amigos que no piden explicaciones. Y entre esos gestos estaba él, con la presencia como ofrenda. Por ahora, la historia se queda en ese punto, con la puerta abierta, con la mirada puesta en un futuro que promete reconstrucción pero que exige pasos, con la certeza de que la edad no siempre es condena. ¿Qué vendrá después? Hay personas que reaparecerán con motivaciones diversas. Habrá conversaciones dolorosas con mi hijo. Habrá una reconstrucción práctica de la vida que me fue arrebatada. Y también habrá una reconstrucción íntima. Aprender a aceptar el cariño sin confundirlo con dependencia. A poner límites sin cerrar la puerta al perdón. Todo eso está por escribirse. En este tramo de la historia, lo que queda claro es que cuando la voz que te desprecia pronuncia «vieja tonta», la vida puede responder con algo más potente, la elección y la dignidad. Si esta historia te toca, suscríbete al canal, acompáñame en los próximos capítulos, porque lo que empieza ahora no es solo mi renacimiento, sino una reflexión sobre lo que significa envejecer con dignidad. Cuando cierras la puerta de una casa que conocías hasta en sus tablas, lo que queda es un olor a ceniza y una pregunta: ¿y ahora qué? Yo respondí llamando a alguien del pasado que no me juzgó por ser mayor, que no me midió por lo que no tenía. Esa llamada fue la primera piedra de lo que vendrá, una reconstrucción que no será perfecta, pero que será mía. Aún quedan cartas por escribir, conversaciones por sostener y límites por trazar.
Pero en el lobby del hotel, cuando vi a Miguel acercarse y sus manos buscar las mías como quien retoma un hilo, sentí por primera vez que no todo está perdido. La vida entonces había empezado a responder, no con el estruendo de la revancha, sino con la calma de quien viene a acompañar. Y yo, por primera vez en días, respiré sin pensar que mi edad era una sentencia. En la calle, la ciudad seguía su curso. Adentro, algo en mí había cambiado. Cambiaría porque lo elegí, no porque me lo impusieron. Cambiaría porque lo elegí, no porque me lo impusieron. Los días que siguieron se fueron encadenando con una mezcla de pequeñas certezas y preguntas aún sin respuesta. Miguel no se fue, se quedó como quien abre la casa para que entre alguien que ya no cabe en la suya propia, y lo hizo sin fanfarrias. Sus gestos eran sencillos, encendía la estufa para calentar la cena, dejaba una taza con leche caliente en mi mesita de noche cuando volvía tarde, traía del mercado flores de temporada que acomodaba en un vaso sin pretensiones. Había una calma en su modo de cuidar que no buscaba reparar mi historia con grandes palabras, sino que se ocupaba de los detalles que hacen que una vida vuelva a tener ritmo. Los primeros días trabajé en deshacer la sensación de vacío. Hice algo que al principio me costó admitir. Pedí ayuda. No como quien mendiga, sino como quien reconoce que hay cosas que no puede sostener sola. Miguel me escuchó con paciencia cuando le hablé de papeles que había perdido, de objetos que ya no volverían, de recetas que le temblaban a mi memoria. Teresa, que era la mujer de confianza de la casa, ella cocinaba con una destreza sin espectáculo y tenía un humor seco que me hacía reír en voz baja. Puso en una mesa las piezas que pudieron salvarse del incendio. Algunas fotografías, un reloj que había pertenecido a Carlos, unas cartas. Las tosé con guantes como si fueran reliquias, las extendí sobre el mantel y fui nombrando una a una. La reconstrucción fue en dos frentes, la casa y yo misma. Arreglamos una habitación para que fuera casi mía, la pintamos de un color claro, sin estridencias, con una ventana que dejaba entrar una luz que parecía más joven al amanecer. En la cocina, Miguel dejó que tomara la batuta en ciertos platos. Yo recuperé la costumbre de cocinar para otros y al hacerlo me sorprendí disfrutando de la rutina de medir el tiempo por el hervor de la olla y por el ruido que hacen los cubiertos. Empecé además a ordenar las fotos quemadas. No todas se salvaron, pero las que quedaban me hablaban, rostros recortados en vivos, manos que sostenían tortas, un fusca en una playa en blanco y negro. Cada imagen que pude restaurar con esmero me devolvía un poco de pasado que pensaba irreparable. No voy a decir que no hubo noches en que la pena me rompía el pecho. Había momentos en que me sorprendía llorando por cosas banales, por la esquina de un mantel que llevaba bordada la inicial de Carlos, por el sonido de un televisor que ya no era el nuestro, por la forma en que los armarios guardaban menos vida. Pero esos llantos eran distintos, no tenían la sensación de abandono absoluto, sino el de una herida que, al ser reconocida, empezaba su propia costura. La ciudad respondió con sus manos pequeñas. Dona Cecilia aparecía con una bolsa sin anuncio. Seu Antonio traía pan envuelto en papel de periódico, como si la economía fuera un secreto que solo compartían los vecinos. La señora del puesto de flores nos ofreció ramos a mitad de precio. Otros conocidos, gente que había sido parte de mi vida mucho antes del fuego, acudieron con historias de cómo también habían perdido algo y habían sido sostenidos por manos que no transferían culpa. Fue en esas horas cuando comprendí otra cosa importante. La respuesta de la vida no siempre llega como una demostración pública, sino en la discreción de los actos cotidianos. Mientras tanto, las llamadas y mensajes de Rodrigo y Lucía se hicieron más frecuentes. No eran todas honestas, había un tono que olía a cálculo. Al principio evité responder. Me dije que no iba a dejar que me movieran como si yo fuera una ficha en el tablero de sus conveniencias. Miguel me escuchó cuando dije que necesitaba respiración y respetó mi espacio. Pero también hubo un día en que Rodrigo apareció en la puerta con una caja de cartón y una mirada que intentaba esconder la culpa tras una capa de urgencia. «Mamá», dijo, con una voz que sonaba como si ensayara la emoción,
Traje cosas que encontré, algunas ropa, un mantel que te dije que guardaba. Pensé que quizás quieras hablar. Lo miré. No se parecía al niño que yo había arrullado, ni al joven que me pedía consejos. Era un hombre hecho, con arrugas en los ojos por noches de papel y pantalla, con una chaqueta con olor a perfume caro. En su rostro había algo más que prisa, un vértigo por el qué dirán. Le pedí que entrara y él se quedó parado en la terraza, como quien no sabe si es bienvenido en su propia memoria. Le ofrecí café, lo aceptó. Había tensión en el aire, pero no del tipo que requiere gritos. Era una tensión que pedía palabras claras. «No puedo fingir que no me dolió lo de la noche del incendio», dijo Rodrigo. Tal vez me equivoqué. No supe cómo manejarlo. Lucia y yo estamos preocupados, supongo». La frase fue tibia y a la vez una manera de poner distancia. Yo necesitaba más que tibieza. Sentí la tentación de soltar reproches, de enumerar noches en que llamé y no contestaron, de recordar fechas de cumpleaños en que la ausencia fue el regalo. Pero recordé la promesa que me había hecho aquel día en el hotel, elegir sin violencia. Así que hablé con honestidad, poniendo límites. Expliqué que había sido herida, que su oferta de hotel parecía más una obligación que un abrazo, que no iba a aceptar gestos que buscaran limpiar la culpa sin cambios de fondo. «Quiero verte», le dije, «pero no para que me devuelvas la dignidad con palabras. Si quieres formar parte de mi vida, tienes que estar dispuesto a escuchar y a admitir que fallaste». Rodrigo tragó saliva. Hubo un momento en que pensé que se iría con la caja. En cambio, se sentó al borde de una silla y habló. Me dijo que se sentía abrumado con las responsabilidades, con el negocio, con la imagen que tenía que mantener. Habló también del miedo a que la vida de su familia se complicara por lo que consideraban un problema ajeno. No justifiqué lo que había hecho, nada lo justifica. Pero escuché, porque una de las cosas que aprendí en estos meses es que la dignidad no se reconstruye con silencio, sino con diálogo, aunque duela. Al cabo de varias conversaciones hubo pasos pequeños. Rodrigo empezó a venir a la casa con más frecuencia, no para invadir, sino para traer algo concreto. A veces una percha rota arreglada, otras un paquete con algunas pertenencias que había guardado sin dar explicación. Hubo una tarde en que trajo un álbum con fotos que había rescatado del sótano. No estaba completo, pero era un gesto. Lucia pasó menos tiempo en un primer momento. Supongo que en su mirada hubo desconcierto. Lo que pudo haber sido una escena de reparación conveniente se transformaba en otra cosa, una relación que pedía limpieza y límites. Miguel, por su parte, mantuvo su papel sin poses. No intentó ser el salvador omnipotente. Más bien, fue un compañero que me hizo sentir capaz de poner condiciones para mis vínculos. En un almuerzo, lo vi tomar la palabra y decir algo que me estremeció por su claridad. «No venimos aquí a impedir que ella tenga relación con su hijo», dijo. «Venimos a impedir que la relación se establezca sobre la humillación. Si Rodrigo quiere a su madre, que lo demuestre con respeto, no con apariencias». Sus palabras no fueron una condena, sino una invitación a la coherencia. Y poco a poco, Rodrigo fue mostrando indicios de querer reconstruir, no por la mirada social, sino por la necesidad de arreglar lo roto. Todavía había días en que la conversación resultaba áspera. Otras veces, pocas, Emilia, una amiga de mi hijo, no la Lucía de antaño, llamaba para preguntar cómo estaba y ofrecía su compañía sin intereses. Esos gestos me mostraban que la vida respondía con matices. Hubo un episodio que marcó un antes y un después en mi relación con Rodrigo, una cena sencilla en la que los dos nos sentamos sin intermediarios. Le pedí que trajera solo dos cosas, sinceridad y la disposición a escuchar sin urgencia. Hablamos de los años en que fui madre y lo acompañé en sus crisis. Hablamos también de la noche del incendio, de la humillación que sentí y de la falta de decisiones que me dejaron en la intemperie. Rodrigo me miró, con los ojos húmedos, y dijo algo que me conmovió. «No comprendo del todo cómo fue para vos», dijo. «Ahora lo veo y me da vergüenza. No sé si merezco que me perdones». No le respondí con un perdón inmediato. Le expliqué que el perdón no es una moneda que se entrega para hacer olvido, sino un proceso que se construye con acciones.
Le pedí que, si quería volver a estar en mi vida, empezara por pequeños actos concretos, llamadas regulares, venir a visitarme sin avisar con la intención de pasar tiempo, no con intención de limpiar su conciencia. Fue un acuerdo tenso pero real. En los meses siguientes hubo avances. Rodrigo cumplió con pequeñas cosas. Hubo también retrocesos. Fue una relación que se reparó con trabajo, no con discursos. Mientras tanto, con Miguel la vida fue encontrando una nueva cadencia. Nos dimos tiempo. No fue una pasión instantánea, ni una historia de romance lampante. Fue algo más sano, una compañía del corazón que se manifestó en cosas sencillas. Aprendimos los hábitos del otro, la forma en que yo prefiero el café con menos azúcar, su costumbre de dejar sus herramientas en la mesa del fondo, su risa que brotaba con más facilidad cada vez que lo sorprendía con una receta de mi juventud. A veces, en la madrugada, lo oía en la cocina y pensaba que la compañía es esa, alguien que comparte lo cotidiano sin convertirlo en una ceremonia. Hubo también momentos sociales que pusieron a prueba nuestra decisión. Al principio, dudábamos sobre la forma de presentarnos. ¿Seríamos la pareja de siempre? ¿Cómo reaccionarían algunos amigos de larga data? Decidimos ser honestos. No fingiríamos ser una versión joven de nosotros mismos, ni haríamos de nuestra relación un espectáculo. Algunos se sorprendieron y dijeron cosas en voz baja. Otros, como Dona Cecilia, nos miraron con ternura y abrazaron la idea con naturalidad. Con Paulo, el socio de Miguel, hubo respeto y una complicidad que me emocionó. Paulo, un hombre con una voz grave y un humor seco, traía siempre un comentario que me hacía reír. En una ocasión me dijo, con su habitual socarronería: «Elena, en la era en que muchos temen envejecer, vos te plantás de otro modo. Es incómodo para los demás». Me reí. Paulo no tenía el don de la delicadeza, pero sí tenía el de nombrar lo evidente. Y la verdad era esa. Nuestra elección incomodaba a ciertas expectativas sociales, porque proponía que la vejez no es un estado de declive moral, sino una etapa con derecho a posibilidades. El rumor de nuestra relación llegó también a algunos círculos familiares. Hubo quienes, por curiosidad o por juicio, comenzaron a murmurar. Al principio eso me irritó. No soporto que la vida de una persona sea objeto de especulación. Sin embargo, aprendí a no darles el espacio que antes les habría dado. Miguel y yo hablamos mucho sobre límites, con quién compartiremos detalles, cómo responderemos a preguntas intrusivas, qué guardaremos de nosotros mismos. Esos acuerdos nos fortalecieron. Volvimos a aprender que el amor no es solo entrega, sino también resguardo. Un día, Paula, la vecina del cuarto, nos preguntó si pensábamos formalizar la relación. Me sorprendió la pregunta porque venía con una mezcla de curiosidad y un anhelo de que las cosas se ordenaran. Yo, que a lo largo de mi vida había esquivado rituales sin renunciar a compromisos, me detuve a pensar, ¿qué significaba casarnos a esta edad? No era para cumplir un canon social, ni para ostentar. Era, más bien, un modo de formalizar una decisión afectiva, elegir ser compañeras y compañeros para el tramo que nos quede, con responsabilidad y ternura. La decisión la tomamos de forma pausada. No hubo propuesta rimbombante, hubo una conversación en la terraza con la ciudad a nuestros pies y un viento que olía a lluvia. Hablamos de deseos. Yo quise que la ceremonia fuera pequeña, con gente de confianza. Él, que cualquier gesto fuera una celebración íntima. Acordamos invitar a quienes habían sido parte de la reconstrucción. Dona Cecilia, Seu Antonio, Teresa, Paulo, algunas amigas y, si se sentían cómodos, Rodrigo y Luía. Decidimos que la invitación a mi hijo sería sin presiones, que él elegiría libremente si asistiría. Los preparativos fueron un fino trabajo de equilibrio. Elegimos un jardín pequeño, el de una casa de campo que Miguel conocía bien, con callecitas de tierra y un aroma a eucalipto. No íbamos a montar un espectáculo. La idea era simple, estar juntos y afirmar lo que ya estábamos viviendo con actos concretos. Teresa se ocupó de la comida con la eficiencia habitual, y Paulo trajo unas botellas de vino que guardaba para ocasiones.
Dona Cecilia pidió permiso para llevar un postre casero que la gente devoró entre risas. Seu Antonio ofreció su viejo tocadiscos y puso canciones que nos devolvían a los años en que éramos jóvenes. Fue una mezcla de tiempos, la seriedad de los años vividos y la ternura de los nuevos comienzos. La ceremonia fue breve. Caminé con una falda sencilla, llevando un ramillete de flores silvestres, y lo vi parado con esa expresión que todavía me recordaba al joven paciente que me enseñó a amar sin prisa. Cuando nos miramos, sentí una calidez que no buscaba embellecer heridas, sino honrarlas. No intercambiamos promesas pomposas, dijimos en presencia de amigos que nos elegíamos para acompañar, respetar y sostener, cada uno con su historia y con sus límites. Fue un sí sereno y sin estridencias, más parecido a un asentimiento del alma que a una proclama pública. Rodrigo vino, llegó con la mirada contrita y con el esfuerzo de quien entiende que hay gestos que no se compran con excusas. Estuvo presente durante toda la ceremonia. No fue un gesto grandilocuente, sino un acto de respeto que me conmovió. No nos miramos como si todo estuviera olvidado. La distancia aún existía, pero la convivencia había dado pasos. Lucía no asistió. Su ausencia fue la de quien decide no participar de un acto que le obliga a mirar sus propios límites. No la juzgué. Entendí que algunas personas no están listas para enfrentar sus contradicciones. Después de la ceremonia brindamos en la terraza. Hubo risas, historias, un silencio que se sintió como un alivio. Me acerqué a Rodrigo y le puse la mano en el brazo, con un gesto que no buscaba pedir nada, sino ofrecer lo que puedo dar. Un vínculo sincero con límites claros. Él me dijo con voz baja: «Quiero intentarlo, mamá. No prometo perfecciones, pero quiero estar». Lo miré y vi, otra vez, al niño que aprendió a andar de mi mano. No era una escena redentora donde se borran errores, era, más bien, una escena de trabajo. La reconstrucción no es épica, es cotidiana. Con el paso de los meses, la vida fue asentándose en su nueva forma. Me involucré en actividades que me devolvieron el sentido práctico de mis días. Empecé, por ejemplo, a dar clases de cocina en la parroquia del barrio. No una escuela de alta gastronomía, sino un taller para gente que quería aprender a cocinar con buenos productos y poco gasto. Fue una sorpresa para mí descubrir cuánto disfrutaba enseñar. Había una energía cálida en ver manos que por primera vez preparaban una salsa, o abuelos que aprendían a usar especias que antes les parecían exóticas. Esos talleres me devolvieron algo fundamental, la sensación de que todavía puedo aportar al tejido social. La vejez, pensé, no cancela la posibilidad de utilidad, la reorienta. También retomé una vieja afición, la jardinería. El jardín de Miguel, nuestro jardín, se fue llenando de plantas que me hablaron de paciencia y tiempo. Planta tras planta, coloqué tierra, regué, podé y esperé. Fue un trabajo que me enseñó a ser amable conmigo misma. Las plantas no necesitan que yo sea perfecta, solo que sea constante. En esas mañanas con la tierra entre las uñas, sentí que el pasado quemado se convertía en compost que alimentaba otra vida. Lo que había perdido nutrió algo que germinó. La relación con Luia nunca fue trazo recto. Hubo intentos de acercamiento que parecían más una operación social que una búsqueda de reparación. En una reunión familiar, ella intentó un gesto de reconciliación que fue más formal que verdadero. Le respondí con cordura. Acepté que quisiera tender puentes, pero le señalé que la cercanía se gana con actos, no con frases hechas. Puede parecer duro, pero aprendí que hay amores que se mantienen más por costumbre que por honestidad. Con Luia mantuvimos una distancia prudente, porque la reparación auténtica exige voluntad. Hubo también un momento doloroso que me enseñó una lección sobre el perdón y los límites. Rodrigo, en un lapsus de prisa por complacer a su esposa en el pasado, replicó un comportamiento que me dejó inquieta. En una conversación, intentó tomar decisiones sobre mi vida sin consultarme, bajo el argumento de protegerme. Me sentí invadida. La protección que implica anular a otro no es protección sino control.
Le dije con firmeza que no aceptaría ser relegada a la condición de objeto a proteger. Le expliqué que el cuidado debe partir de la escucha, no de la sustitución. Su reacción fue de sorpresa y luego de comprensión. No fue una corrección inmediata, pero sí un aprendizaje que él incorporó con humildad. En ese punto, algo se volvió claro. La reconstrucción no era un asunto exclusivamente mío. Era un trabajo colectivo que demandaba de quienes me rodeaban la capacidad de reconocer sus fallas y modificar comportamientos. Algunos lo hicieron con esfuerzo, otros eligieron no hacerlo. Lo importante era no confundir el perdón con olvido. Uno puede perdonar y al mismo tiempo establecer que ciertas actitudes no vuelvan. Mi vida con Miguel no fue un cuento sin sombras. Tuvimos discusiones sobre cosas triviales, la manera en que él guardaba herramientas, la forma en que yo dejaba la radio encendida. Hubo también debates sobre el futuro, planificación de viajes, de cuidados, de la casa. Esos diálogos, lejos de desgastarnos, nos hicieron más honestos. Aprendimos a hablar de dinero, de salud, de los miedos que la edad trae consigo, la posibilidad de perder autonomía, la idea de que el final de la vida se acerca. Fue una conversación adulta y serena, sin pánico. Asumimos que la vida es frágil y que el amor no la hace eterna, pero la suaviza. Una de las decisiones prácticas que tomamos fue preparar un documento de voluntades. ¿Qué nos gustaría en caso de enfermedad grave? ¿Cómo organizaríamos las cosas del hogar? No por morbo, sino por responsabilidad. Lo hicimos juntos, conversando con calma. Ese gesto nos dio seguridad. No creamos que todo estaría resuelto, pero sí que podíamos planificar con lucidez y afecto. Con el tiempo, la relación con mi hijo mejoró hasta un punto en que pudimos compartir fines de semana, comidas, algunas pequeñas celebraciones sin que la sombra del pasado nos atraviese. No diré que todo fue perfecto. Hubo choques, momentos de enojo, reproches. Hubo también momentos de ternura auténtica. Rodrigo me pidió recetas de familia y las cocinó para sus hijos, lo que me llenó de orgullo. Fue un proceso de ganar y perder, como todo vínculo humano digno de ese nombre. A nivel emocional, aprendí a aceptar mi edad como una etapa con riqueza propia. Dejé atrás la sensación de que ser mayor es ser invisible. Descubrí que mi voz podía tener peso, aún en conversaciones donde antes me sentía relegada. Comencé a contar mis historias en el taller de cocina y las personas me escucharon con atención. Es algo curioso, cuando compartes tu historia no para recibir lástima, sino para ofrecer un espejo, las respuestas suelen sorprender. Varios asistentes me dijeron que mi experiencia los había hecho replantear su propia relación con la vejez, cómo miraban a sus padres, cómo pensaban en sus destinos. El amor con Miguel fue madurando sin prisa. No escribimos la historia de manera apresurada. Hubo gestos de ternura que me enseñaron que la intimidad a cierta edad es una conversación lenta. Miradas compartidas, un abrazo que dura más tiempo, una risa en voz baja, una mano que se posa sin urgencias. Celebrábamos pequeñas cosas, un pan bien hecho, una canción de la radio, un atardecer sin prisa. Fue un amor que no borró los dolores, pero los hizo más llevaderos. La vida, en su respuesta, nos dio también momentos inesperados. Una tarde, mientras limpiábamos uno de los álbumes restaurados, encontramos en una fotografía a un joven que se parecía tanto a Miguel que nos hizo reír. Comentamos anécdotas de juventud que la memoria había guardado. Fue en esas pequeñas aventuras donde comprendí la profundidad de lo que nos había sucedido. Lo que la vida me había dado no era una revancha ni un ajuste de cuentas, sino la posibilidad de reinstalarme en el mundo con afectos que respetaban mi historia. Pasaron los años con una lentitud confortable. Aprendí a vivir cada día sin buscar grandes definiciones. Hubo un invierno en el que me enfermé de una gripe que me dejó cansada por semanas. Miguel estuvo a mi lado, preparando sopa, leyendo los papeles, consiguiendo una farmacia abierta. No hubo curas milagrosas, solo cuidados concretos. Ese episodio sin dramatismo me recordó que la fragilidad forma parte de la trama y que se puede envejecer con dignidad cuando se cuenta con personas que la reconocen.
Con Rodrigo, el proceso de acercamiento continuó. Hubo una tarde en que caminamos juntos por una feria de antigüedades y me compró un libro viejo de poesía que yo había nombrado en una conversación. Lo abrí y encontré una dedicatoria en su interior, escrita con una caligrafía que aún sabía a niño. Para mamá, que siempre supo leerme. Me quebré en silencio. Era una señal de que nuestras historias estaban encajando de nuevo, aunque con costuras visibles. Lo abracé sin solemnidades y le dije que me alegraba que estuviéramos construyendo algo real. En el devenir de estos años me hice amiga de la quietud. La noche dejó de ser el territorio del miedo para convertirse en una parte del día donde la lectura y la memoria se combinaban. Me encontraba con gente nueva, participé de una tertulia literaria en la biblioteca del barrio, y eso me dio una sensación de pertenencia que no exige juventud ni rendimiento. Aprendí a escucharme sin presiones y a sostener mis límites sin sentir culpa. Hubo, claro, momentos en que alguien pronunciaba la frase otra vez, vieja tonta, como si el recuerdo fuera un objeto que algunos gustan de arrastrar. Lo que me sorprendió fue la manera en que ya no me impactaba con la misma fuerza. Había bastantes pruebas vividas para relativizar la rudeza de esa etiqueta. Mi dignidad no se sostenía en el rechazo de otros, sino en mis elecciones y en los vínculos que había construido con verdad. Con Miguel celebramos aniversarios y cumpleaños con la simpleza que nos define. Un año, para mi cumpleaños, Teresa preparó una tarta con una receta que había pertenecido a la familia por generaciones. La compartimos con vecinos y amigos y reímos hasta tarde. Me sentí profundamente agradecida por la forma en que la vida me había devuelto consistencia. He contado en ocasiones a quienes se acercan a mí que la respuesta de la vida no es una garantía para todos. No es una fórmula mágica que dice que quien sufre será necesariamente recompensado. No. Mi historia es la de una mujer que eligió, que pidió ayuda, que puso límites, que aceptó acompañamiento y que encontró una compañía que fue compañera de verdad. Eso no la convierte en una lección aplicable a todos los casos. Es solo mi biografía, con su mezcla de suerte, decisiones y encuentros. En la comunidad donde vivo, varias personas me han comentado que mi historia les dio esperanza. Me dicen, si a vos te pasó esto, quizás a nosotros también nos espera algo. Yo respondo con humildad. Puede que a vos te suceda, puede que a vos no. Lo importante es que no pierdas de vista la posibilidad de elegir, de pedir ayuda, de protegerte con límites y de buscar conexiones que te dignifiquen. Hay un elemento que me parece central, no regalar la propia historia a quienes solo buscan aprovecharse. Y aún así, no quiero que mi relato suene a venganza. La vida respondió sin aplastar a nadie. No creo en el resentimiento como motor de la existencia. Me resisto a la idea de que hay que esperar al karma para recibir justicia. La respuesta llegó en forma de cuidado y recogimiento, en la oportunidad de elegir con quién compartir los años que me quedan. Eso es la respuesta que celebro, no la humillación pública de aquellos que me despreciaron, sino la posibilidad de florecer de nuevo. A mis 60 y tantos años aprendí a cuidar mis afectos como quien atiende un jardín que ha sufrido incendios. No se trata de protegerlos con alambrados, sino de regarlos, podarlos cuando es necesario, permitir que el viento haga su parte. Aprendí a discernir entre quienes vienen por interés y quienes vienen por deseo genuino de compartir. Aprendí a poner límites sin cerrar las puertas al perdón. Y aprendí por encima de todo a ejercer mi libertad como una virtud mayor, elegir quién quiere a mi lado. Si alguien me preguntara hoy qué le diría a quien está leyendo esto y siente que la vida la ha reducido a una palabra hiriente, yo le diría, no aceptes que te definan. La edad no es una sentencia, es, en el mejor de los casos, un dispositivo para renacer con la sabiduría que viene de los años. Busca manos que no te hagan pequeñita. Busca miradas que te vean entera. No tengas miedo de pedir ayuda. No confundas vulnerabilidad con debilidad. Y si puedes, aprende a cuidar tu dignidad con la misma ternura que cuidarías un jardín. Mi vida continúa. No es un cuento perfecto,
pero sí uno honesto. Me llamaron vieja tonta una noche en la que el humo nos dejó un costado de alma carbonizado. Pero la vida fue respondiendo con gestos variados. Alguien que vino sin condiciones, vecinos que se presentaron con mantas, un hijo que empezó a reparar con actos, el descubrimiento de afectos nuevos y del valor de mi propia elección. La respuesta de la vida no fue una venganza, y no buscó humillar a nadie. Fue, en cambio, una restitución de sentido. Me permitió volver a tener un lugar donde hacer mis platos, plantar mis semillas, recibir visitas sin miedo y amar sin ocultamientos. Si esta historia te toca, cuéntame, ¿has vivido un reencuentro que te devolvió algo perdido? Comparte en los comentarios. Tu experiencia puede ser la respuesta de la vida para otra persona que hoy se siente sin lugar. Si te gustó, comparte este relato con alguien que lo necesite. La vida muchas veces responde cuando nos atrevemos a pedir y a elegir.